en su casa? 25 años. Yo le calculé y me estaba platicando el hermano Isidro de que le hicieron una remodelación porque ya no salía agua en la regadera ni en el W, creo. Y llegó el plomero para checar todo el tema, ranuró, abrió y cuando encontró la tubería estaba toda tapada y de tal manera de que no fluía el agua. Y sabes, creo que es una enseñanza para todos los que estamos acá. Yo quiero hablar en estos minutos algo importante. Quiero hablar sobre el propósito del ayuno y creo que el ayuno va a ser clave para todo lo que viene. Si me puedes poner ahí la imagen, Ángel, por favor. Vamos a ver. El propósito del ayuno. Y cuando me estaba platicando eso, el hermano Isidro, así fue como me sentí a principio de mes con los 3 días. Ahora, yo entiendo que es complicado y difícil, actividades, trabajo, responsabilidades, si trabajas en la construcción, si trabajas en algún asunto que te demanda mucho. Pero déjame decirte una cosa, no nos cerremos al tema de la práctica del ayuno porque es importante. Obviamente, levanten la mano, ¿cuánto les gusta ayunar? A ver, voltea a los que están a tu alrededor, verás. O sea, a nadie nos gusta ayunar. ¿Cuántos sufren ayunando? Levanten la mano. Hombre, sí, es una guerra y es una lucha, pero creo que vamos a ir aprendiendo en esta mañana sobre la importancia del ayuno. ¿Está bien? Bueno, también quiero felicitar. No sabía que iban tantas Biblias. Estoy sorprendido. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, gracias por sembrar para las Biblias, para el Seferezo? Dile al que está a tu derecha, a tu izquierda, muchísimas gracias. Para los que nos visitan por primera vez, tenemos un ministerio carcelario y vamos a la cárcel, a la prisión federal, al Seferezo número 13. Y tenemos ahorita Biblias, pero queremos mandar estas 1000 Biblias, las vamos a mandar a otro Seferezo de la República. Y es maravilloso lo que puede hacer la palabra de Dios con un PPL allá adentro. Eso, estoy impactado, estoy muy sorprendido. ¿Por qué no se da un aplauso a usted mismo de ser una iglesia extremadamente generosa? Estoy bastante sorprendido porque lo dijimos una vez y dejamos ahí que no veo el ofrendero. No, ahí está, ¿no? Ahí está. Y han estado sembrando para las Biblias. Bueno, el propósito del ayuno. Vamos a ver acá. Quiero que leamos esta frase de un teólogo que se llama Cornelius Pangatina Jr. Y dice este hombre, híjole, está muy pequeñita la letra, aquí se ve mejor, creo. La autoindulgencia es enemiga de la gratitud y la autodisciplina es su aliada y fuente de fortaleza. Quítamelo un ratito, ahorita seguimos leyendo. Una de las cosas que suceden con el asunto del ayuno es que posiblemente sí, de verdad sea un tema médico que no puedes ayunar. Pero muchas veces somos demasiado consentidos con nosotros mismos. Levanten la mano, ¿quién se consiente machín? Hombre, se les nota, hermanos, ¿verdad? La ropa, el perfume, el tipo, bueno, las señoras, las mujeres, el tipo de crema que usan, todo el asunto, o las cremas y todo el tema. Y está bien, pero la autoindulgencia es enemiga de la gratitud. Y dice este teólogo, dice, y la autodisciplina, hablando de la gratitud, es su aliada y fuente de fortaleza. Si queremos ser una iglesia que practiquemos el ayuno, tenemos que dejarnos de consentir demasiado a nosotros mismos. Si queremos ser una iglesia que tenga encuentros con el Señor, el ayuno es importante y clave dentro de la iglesia. Y vamos a encontrar el propósito, porque el ayuno tiene que tener un propósito claro. Porque de repente, viene el ayuno, gloria a Dios, del 10 al 20, del 20 al 30 de octubre. Gloria a Dios, porque ya no me queda la ropa, ¿verdad? Para bajar de peso.
Me ahorro el gimnasio, mato dos pájaros de un tiro. Ayuno y bajo de peso. No es el propósito. No es el propósito hacer huelga de hambre hacia el cielo. No es así. Pero sí es importante de que tengamos cuidado de ser autoindulgentes, ser demasiado consentidos con nosotros mismos. Pero dice este teólogo, y la autodisciplina es su aliada y fuente de fortaleza, hablando de la gratitud. Y luego seguimos leyendo y aquí se va a poner rudo e intenso. Dice, es por eso que la gula, diga conmigo, la gula es un pecado ¿qué? Mortal. Ahora levanten la mano. ¿Quién le gusta comer pero así? Levanten la mano a quién le gusta comer. Hágame el favor, ahora no le gusta nada, ¿verdad? Ni comer, ni ayunar, ni nada. ¿Ha visto gente que hace un ritual cuando se trata de comer? ¿Tú haces un ritual? Ajá. Yo conozco 2, 3 de la iglesia que hasta se agarran, toman posición y todo el tema, agarran los cubiertos para comer de una manera impresionante. Y está bien, pero la realidad es que dice acá, es por eso que la gula es un pecado mortal. Los primeros padres del desierto creían que los apetitos de una persona están relacionados. Los estómagos repletos y los paladares hastiados aplacan el hambre y la sed de justicia y echan a perder el apetito por Dios. Cuando somos una iglesia que no tenemos esta disciplina bien clara en nuestro corazón, estaremos llenos de comida de tal manera que no tendremos deseo y anhelo por Dios. Entonces creo con todo mi corazón que vale la pena de que en esta mañana podamos abrazar esto y entender que el ayuno tiene un propósito. Y ahorita lo vamos a checar. Antes de avanzar, quisiera irme por bloques sobre la definición de ayuno. Aguántame, Ángel, antes que lo lean ahí. Para ti, ¿qué es el ayuno? Este bloque, ¿alguien? ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de algo, ok. ¿Qué es el ayuno? ¿Si ayunan, no ayunan ustedes? Abstinencia, ok, más o menos, bueno, sí tiene que ver. ¿Qué es el ayuno? ¿Dejar de comer carne? Sujetar la carne, ok. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo, Adán? Dejar de desear. ¿Buscar qué? El alimento espiritual, ok. Vamos, sí tiene que ver con abstenerse, pero yo creo que me gustó mucho esta definición. Dice, el ayuno cristiano. Tenemos que dejar bien en claro que este es el ayuno cristiano. Hay religiones que ayunan, hay gente que hace huelgas de hambre contra el gobierno para manipular al gobierno y un montón de cosas. Pero vamos a entender esto. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria. Diga conmigo, voluntaria. Obviamente no hemos obligado a nadie acá, aunque dan ganas a veces, pero es voluntario el asunto. Dice de ingerir comida, y esto es lo maravilloso de esta definición, con propósitos espirituales. Diga conmigo, propósitos espirituales. Tienen flojera, más fuerte. 1, 2, 3. Propósitos espirituales. Entonces es abstenerte de comida con un propósito espiritual. Y es ahí donde vale la pena de que se purifiquen las motivaciones de nuestros ayunos. Porque muchas veces ayunamos por quién sabe qué tanta cosa, pero la realidad, el ayuno, uno de sus propósitos tiene que ser espiritual. Tiene que ser posiblemente por un familiar que no conozca a Cristo. Tiene que ser por un asunto de que de repente ya no tienes deseo de la palabra, o ya no tienes deseo de buscarle, o ya no tienes deseo de venir a la iglesia. Necesitas ayunar por un propósito espiritual.
Entonces eso tiene que estar muy claro en nuestro corazón, porque si no tiene un propósito espiritual, es huelga de hambre. Ahora, Jesús habló sobre el tema, y quiero que veamos acá. Jesús habló sobre el tema, Mateo capítulo 6, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todos juntos familia, 1, 2, 3, cuando ayunéis, no seáis austeros. Perdóname, estoy leyendo esta versión acá. En la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, 1, 2, 3. Como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Le digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Ahora, estas son palabras de Jesús. Jesús no está dando como un mandamiento, pero está dejando por sentado que los cristianos del siglo XXI iban a ayunar. Porque la primera parte dice ahí, en la segunda coma, y cuando ayunéis, dando por sentado que Jesús está creyendo que los discípulos del 2021 iban a ayunar. De hecho, Mateo 6 habla de 3 cosas. Habla sobre la oración, habla sobre ser generosos y habla sobre el tema del ayuno. Y amados, es importante que tú y yo podamos abrazar este tema del ayuno, porque vas a ver respuestas de parte del Señor cuando tú y yo empezamos a buscarle en oración y ayuno. ¿Qué circunstancia estás pasando que no has encontrado respuesta? Déjame decirte algo. Cuando tú y yo ayunamos, podemos encontrar respuestas. Martín Lutero dijo, no fue la intención de Cristo rechazar, dando explicación a este versículo, no fue la intención de Cristo rechazar ni despreciar el ayuno. Su intención fue restaurar el ayuno de una manera apropiada. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que ponían su cara de pobrecito, estoy ayunando, y todo el mundo se daba cuenta y decían, wow, los fariseos ayunan bien tremendo. Pero la realidad es que Jesús dice, no lo hagan así. No lo hagan así, por favor. Cuando ustedes ayunen, lávense la cara, perfúmense, báñense. Y yo creo que se aplica para nosotros también. Cuando tú y yo ayunemos, no estemos, ay de qué pobrecito de mí, sino que verdaderamente podamos presentarnos delante del Señor y decirle, Padre, dame gracia en este día que me he propuesto ayunar por este propósito espiritual, por esta situación que estamos pasando o por esto que estamos viviendo. Ahora, en Mateo capítulo 9, versículo 14, el segundo pasaje donde Jesús habla respecto al ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Estoy en Mateo 9, 14. Los discípulos de Juan ayunaban mucho. Juan, ¿cuál era la dieta? ¿Qué va a estar yendo a tierra y sol a Juan el Bautista? La dieta de Juan el Bautista, ¿qué era? Eran chapulines y miel. Juan el Bautista era de Oaxaca. Chapulines y miel. Y pobres discípulos. ¿Cuál era la comida de los discípulos de Juan el Bautista? Chapulines y miel. Entonces dijeron, no, pues otra vez chapulines, mejor ayunamos. El asunto es que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, ellos van con Jesús y le dicen, nosotros ayunamos muchas veces. Y luego, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Y qué dice? ¿Y tus discípulos qué? No ayunan. En los tiempos de Jesús los discípulos no ayunaban. Se parecían a los de Conquistando Fronteras, que ya más adelantito van a empezar a ayunar. Y luego dice Jesús contesta acá, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y esto me encanta. 1, 2, 3, vendrán días cuando el esposo ¿qué? Les será quitado. ¿Y qué dice? Y entonces ¿qué? Ayunarán.
Jesús estuvo hace 2000 años acá, pero Jesús ya no está. Y ahora tenemos la necesidad de ayunar, y Jesús da por sentado de que la iglesia en el siglo XXI iba a ayunar. Entonces ayunarán. Cuando tú y yo nos sentimos lejos de Dios, necesitamos ayunar. Cuando tú y yo leemos la Biblia y nos dormimos, necesitamos ayunar. Cuando tú y yo de repente que venimos a la iglesia y no entendimos nada, necesitamos ayunar. Dice, el novio les será quitado y entonces ayunarán. Dando por sentado que es importante que tú y yo lo hagamos. Y amados, por eso necesitamos pedirle a gracia al Señor. Nuestra carne no le gusta, pero es clave el asunto del ayuno. Me está mirando bien raro, pero bueno, avanzamos con el tema de los propósitos. El ayuno, propósitos. Fíjese que dice acá: el ayuno tiene que centrarse perdurablemente, ¿quién? En Dios. Cuando tú y yo ayunamos, tenemos que poner nuestra atención en el Señor. Y amados, es una guerra, somos una generación sumamente distraída. De repente queremos hacer diferentes cosas, hacer una clase y estar viendo una serie y estar acostado y estar ahí tomando café o comiendo, y quieres hacer muchas cosas a la vez, y está bien, Dios te ha dado la capacidad, pero realmente cuando ayunamos, nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que estar concentrados perdurablemente en Dios. Entonces es necesario muchas veces apagar el celular, ponerlo en silencio, apartarte para leer la escritura, para que la palabra caiga en tu corazón y entendamos la palabra de Dios. Porque si tú y yo no entendemos la palabra de Dios, no podremos crecer y avanzar. Tenemos que estar concentrados en Él. ¿Qué cosas son las distracciones que nos absorben? Ahora, otra cosa importante con el asunto del ayuno es que tiene que ser iniciado por Dios y tiene que ser ordenado por Él. Y eso tiene que ver con los ayunos más largos. Porque de repente dice, yo sentí que tengo que ayunar 40 días, pero realmente Dios te habló, te está dirigiendo a ayunar 40 días. Porque te puedes quedar a medio camino si Dios no te está dirigiendo. Y claro que vas a ver a Dios muy rápido, ¿verdad? Lo vas a conocer cara a cara. A ver, vamos a hacer una prueba para que veamos cómo nos queremos demasiado. ¿Quién ha ayunado 3 días? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Quién ha ayunado 7 días? Ya, ajá. ¿Quién ha ayunado 15? Bueno, vamos por lo bíblico, 21 días. Ok, los de Daniel en enero, ok. ¿Quién ha ayunado 40 días? Entonces sí es importante que tiene que ser iniciado por Dios y tiene que ser ordenado por Él. Ahorita les voy a mencionar otros detallitos respecto a ese asunto. ¿Sale? Entonces, qué importante, amados, tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil tomar algo como el ayuno y tratar de usarlo para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. El ayuno no es para doblarle el brazo a Dios. El ayuno es para que tú te alinees con sus pensamientos, con su palabra, y puedas quitar toda la distracción que te está rodeando. Para eso es. ¿Sale? Vamos a ver una mujer. En Lucas capítulo 2 versículo 36 dice, estaba también ahí Ana profetisa. Y dice en el versículo 37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, ¿qué dice? Sirviendo de noche y de día con ayunos y ¿qué más? Y con oraciones. Eso significa que el ayuno es un servicio también. La oración es un servicio y el ayuno es un servicio. Entonces, amados, vamos a animarnos y vamos a provocar que Dios nos ayude para poder ayunar.
y que nuestros pensamientos estén en Él. Es muy importante. Entonces esta mujer, Ana, la profetisa, dice que oraba y servía a Dios en el templo con oraciones y ayunos. Cualquier otro propósito fuera de Dios no es un verdadero ayuno, sino es huelga de hambre. Y así no funciona. Tiene que tener un propósito espiritual. Si han pasado semanas y no has podido leer la Biblia, necesitas ayunar. Si han pasado semanas y no has podido tener contacto con Dios, necesitamos ayunar. Si has estado en tu vida constantemente tentado y reincides con pecados necesitas ayunar. Si estás atormentado por acechanzas espirituales en tu mente y estás siendo golpeado por las tinieblas, necesitas ayunar. Si estás pasando por una situación muy complicada y muy dura en tu matrimonio, necesitas ayunar. Si estás pasando por una situación de que tus hijos no quieren nada de Cristo, necesitas ayunar. Porque es clave el asunto. Entonces, tiene que tener un propósito espiritual. Y es muy importante. En Zacarías 7:5, Dios le reclama al pueblo. En la Nueva Traducción Viviente dice: di a este pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de desierto, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano, a comienzos del otoño, y lanza una pregunta al Señor: ¿hacían los ayunos realmente para mí? ¿Hacían los ayunos realmente para mí? Si nuestro ayuno no está enfocado en Dios, estamos fracasando. Tiene que estar enfocado en el Señor. ¿Qué es lo que hace el ayuno, amados? Nos vuelve a enfocar, nos vuelve a ayudar al Señor para poner nuestra mirada en Jesús. Porque van pasando los años y como que de repente nos vamos llenando de cosas, nos vamos bloqueando, nos vamos tapando, nuestro corazón se empieza a tapar y nos empezamos a endurecer. Pero el ayuno nos da la gracia, o aquí encontramos algunas claves que nos da el ayuno. Número uno, cuando tú y yo ayunamos, ponemos nuestra mirada en Jesús, nos apasionamos más por Él, le seguimos con todo nuestro corazón. Cuando tú y yo ayunamos, estamos viendo a Jesús constantemente en la palabra. Cuando tú y yo ayunamos, nuestra intención es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso la importancia de que podamos hacerlo. ¿Es Santino? No, no es Santino. Me sonó a Santino, ¿verdad? No. ¿Cómo? Bueno. Ok. Entonces, cuando claves del ayuno, lo leemos aquí en la pantalla, 1, 2, 3. ¿Cuáles son las claves del ayuno? Cuando tú y yo estamos ayunando, es que vemos a Jesús, es por Jesús, viendo a Jesús y la intención de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el único modo de salvarnos, de amar más la bendición que a quien da la bendición. Y eso es muy clave también. La última parte, ay padre, ya perdimos la cuenta de cuántos nos han dicho: ore por mi negocio, pastor. Y ahí vamos a orar por el negocio, ¿verdad? Y prospera el negocio y ya no regresan. Ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. No, ya aprendí, ya pasaron los años. Ahora sí, oro por los negocios, pero les echo Deuteronomio 8. Dios te da la fuerza para hacer el dinero, pero cuídate de olvidarte del Señor, de Jehová el Señor. Deuteronomio habla eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y el ayuno nos ayuda a calibrar nuestro corazón de tal manera de que no te enamores de las bendiciones, sino que te enamores más de Jesús y que no descuides tu relación con Él y que puedas estar apasionado y encendido tu corazón. Eso hace el ayuno cuando tú y yo lo buscamos. Están súper quietecitos, me da miedo. El ayuno pone de manifiesto las cosas que nos dominan. El ayuno pone de manifiesto las cosas que nos dominan.
nosotros cubrimos lo que tenemos adentro con alimento y con otras cosas buenas. A ver, vamos a hacer la prueba. Cuando has ayunado, ¿qué es lo primero que sucede cuando ayunas? Bueno, aparte de que te da hambre. A ver, ¿qué? Dolor de cabeza, ¿qué más? Calambres, ¿qué más? Mucho sueño, ¿qué más? Te enojas, irritable, ¿qué más? Te mareas, ¿qué más? Todo huele, todo huele rico. ¿Quieres comer azúcar? Escúchame, me impactó esta parte. Dice, nosotros cubrimos lo que tenemos adentro con alimento y con otras cosas buenas. Cuando estamos ayunando, sale manifiesto el orgullo que nos domina. Estamos irritables, cuidado si nos atraviesa alguien en la calle, porque casi nos queremos bajar. Hola hombres, ¿sí estamos aquí? Alguien dijo, mi esposa me dijo, el evangelio llegó a tu corazón, pero no ha llegado a tu volante. Nos transformamos. Cuando estamos ayunando se manifiesta el orgullo que nos domina, se manifiesta la ira, la amargura, la envidia, rivalidad y temor. Hay un chorro de gente que de repente no ayuna porque empieza, ay, la presión, ay, me voy a desmayar, ay, me duele la cabeza, ay, esto. Y hacen un drama. Y cuando están trabajando se les olvida comer y no hacen el drama. Amados, tenemos que renunciar al temor y a la autojustificación. Es importante, yo te desafío a que tú y yo lo hagamos, porque vamos a ver respuestas de parte del Señor. Si tu matrimonio no está caminando bien, escúchame, si tú te plantas en ayuno de verdad, serio con el Señor, déjame decirte una cosa, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Entonces, todas estas cosas se manifiestan cuando tú y yo estamos ayunando, pero es parte del asunto. Entonces quiero recomendarles de que no porque te duela la cabeza, no porque te dé calambres, no porque estés irritable, no porque se te antoje todo, escucha, no, tú y yo no practiquemos el ayuno. Es muy importante. Creo que era John Wesley que no ordenaba a ningún ministro que no se comprometía a ayunar martes y viernes el resto de su vida. John Wesley hacía prometer a todos los ministros, a pastores, tú quieres ser pastor, vas a tener que ayunar martes y viernes. Pero no solamente la gente que está llamada al ministerio, tú y yo como gente cristiana, como personas, como discípulos de Jesús, necesitamos poder ayunar. Ahora, quiero tocar dos propósitos y ya más adelante hablamos de los tipos de ayuno. Uno de los propósitos del ayuno es para fortalecer la oración. A ver si pudieras dividirlo, yo lo veo muy amontonado. Ah, no, aquí se ve bien. El primer propósito es para fortalecer la oración. Juan Calvino dijo esto que me encantó. Dice, cada vez que los hombres buscan a Dios en oración por algún asunto, sería muy conveniente, bueno, ahí dice otra cosa, hacerlo junto con ayuno. Es tan importante de que cuando nos acercamos al Señor, tú y yo podamos agregarle ayuno. Me gusta como lo dice Mark Batterson en el libro de Hacedor de Círculos, y dice que cuando tú y yo oramos y ayunamos, es como si aceleramos las oraciones. De tal manera lo que estamos orando a través del ayuno aceleramos y hay una respuesta más rápida. Hay cosas que son imposibles para nosotros, alguna situación médica, alguna situación de tu matrimonio o alguna situación que te sentenció un médico. Necesitas poner en práctica esto y veremos resultados de parte del Señor. El ayuno agudiza el filo de nuestra intercesión, nos hace más apasionados en nuestra súplica. Y encontramos en Esdras capítulo 8, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, Owen, ayúdame por favor. ¿Sí está Owen? ¿No está Owen?
Ahí estás. ¿Ya están? Lo leemos todos juntos, familia. 1, 2, 3. Dice: y ahí junto al canal de Abba di orden de que todos y nos humillamos ante nuestro Dios. Nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Versículo 23. Así que, todos juntos, 1, 2, 3. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. ¿Y qué dice? Y Él nos oyó. Wow, qué impresionante. Esdras le dio vergüenza y dijo: ¿cómo le va a estar pidiendo ahora a una guardia que me escolte, no? Si le estoy diciendo que la mano protectora de Dios me está cuidando, y ahora le pido gente que nos cuide. Pero sin embargo, Esdras fue muy inteligente y dijo: hermanos, familia, pueblo, vamos a orar y ayunar. Y si le pones atención, dice que los obligó. A mí sí me dan ganas de repente, porque cuando tú y yo lo experimentamos y ves el resultado, tú dices: no, de aquí soy. Te sientes ligero, te sientes con entendimiento. Yo me sentí en estos 3 días de septiembre despierto, mis sentidos espirituales estaban a todo lo que da, entendiendo la palabra, entendiendo lo que Dios quiere hacer con la iglesia, entendiendo lo que Dios quiere hacer con mi familia, entendiendo los tiempos. Cuando tú ayunas, se activa lo profético en tu vida. Dios te regala entendimiento espiritual. Pero cuando no estamos ayunando, estamos, no sé qué hacer. Y así todos, quién sabe cómo, ¿verdad? Da flojera de repente. No sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Dios te quiere hablar a través de su palabra. Dios quiere darte una respuesta. Dios quiere darte un propósito espiritual, claro, específico para ti. Y me impacta cómo Esdras se para y dice: Señor, respóndenos. Te pedimos que nos cuides. Te pedimos que nos protejas. Tú no necesitas estar dando lana al crimen organizado, a que te cuiden o todo ese tema. Escúchame, no necesitas caer en eso. Necesitas buscar al Señor en oración y ayuno, y el Señor te protegerá. Hola, ¿están aquí? El ayuno es un intensificador del deseo espiritual. El hombre que ora y ayuna le dice al cielo que está en serio. Alguien que está en oración y ayuno, el ayuno intensifica el deseo espiritual. El hombre que ora y ayuno le dice al cielo que está en serio. No sé qué hacer, Señor. ¿Qué es lo que sigue? Y aunque en la Biblia no encontramos en el Nuevo Testamento tantos lugares donde dice la palabra que estaban ayunando, pero en el Antiguo Testamento encontramos muchísimos. Encontramos a Nehemías cuando vio la condición del pueblo, que estaba quemadas las puertas y estaban derribados los muros. Dice la palabra que Nehemías empezó a ayunar. Cuando Daniel estaba entendiendo todas las cosas y todo el tema, también se metió en ayuno y oración. Encontramos también en Joel, ese sí pómelo, Joel capítulo 2 versículo 12. Encontramos también que Dios nos está llamando. Dice ahí Joel 2:12, si me lo pones en la Nueva Traducción Viviente. Entonces tanto Nehemías como Daniel fue gente que buscó a Dios en oración y ayuno. Dice, por eso dice el Señor, todos juntos, por favor: vuélvanse ahora a mí mientras que hay tiempo. Entreguen su corazón. ¿Qué más? Acérquense con ayuno, llanto y ¿qué más? Y luto. Mientras que hay tiempo, acérquense. Amado,
Hermanos, no es normal que de repente como cristianos nos aburramos. Un aburrimiento espiritual, lees la Biblia y te agarra el sueño. No puedes dormir por cualquier cosa, pero lees la Biblia y a los 2 minutos estás dormido. Eso no es normal. En Hechos capítulo 13, uno de los lugares que encontramos que capítulo 13 versículo 3 dice que había profetas y maestros ayunando, y en esto dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Un poquito antes, el versículo 2 dice: y cada día mientras estos hombres adoraban al Señor, ¿y qué más? Y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: y a Saulo para el trabajo especial al cual los ha llamado. ¿Tú quieres saber qué sigue? Necesitas ministrar al Señor y necesitas ayunar. Y el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo dijo. Y el segundo propósito, ya no me va a dar tiempo más. El segundo propósito, el primer propósito es fortalecer la oración. El segundo propósito que encontramos con el ayuno es buscar la guía ¿de quién? De Dios. ¿Alguien se ha encontrado en alguna ocasión que no sabe qué hacer? Levante la mano bien. Un montón de veces, así que me quedo aquí en Oaxaca, me voy a Puebla, me voy al norte, ¿para dónde me voy? ¿Te has encontrado en circunstancias así? Yo me he encontrado en circunstancias así. Pero ¿sabes una cosa? El ayuno es clave. En Jueces capítulo 20 encontramos un pasaje. Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor. ¿Por qué lloraron? Porque ya habían perdido 2 batallas. Iban a juzgar a la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín había hecho una cosa terrible, que no lo voy a mencionar porque es otra historia. Pero va Israel a juzgar esto, pero sin embargo tiene dos fracasos. Entonces todos los israelitas, y murieron miles, y todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor, y ayunaron ¿hasta cuándo? Hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y todo ese tema, ¿no? El versículo 28, por favor, sáltate al 28. Y el sacerdote era Fines, hijo de Eleazar, y el nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? ¿Y qué le dijo? El Señor le dijo: vayan, mañana, ¿qué? Se los entregaré. ¿Qué fue lo que pasó? El ayuno que hicieron, Dios les dio respuesta y guianza para lo que seguía. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante que lo hagamos. ¿Dónde están los de hombría al máximo? Tengo unas ganas de llevármelo a las montañas, unos 3 días encerrados con cadenas en la montaña para que nadie se salga, y ayunar mínimo de 1 a 3 días, y que adoremos al Señor ahí juntos, que salgamos a ver el amanecer, que adoremos ahí en la montaña, en el frío. ¿Tú qué crees que nos va a pasar? Vamos a regresar transformados. De una vez les digo, prepárense, lo vamos a organizar, porque necesitamos preguntarle qué sigue al Señor. Yo me acuerdo cuando tenía yo 23 años de edad, hace un rato, más de 20 años. Y yo me acuerdo que terminé la preparatoria y quería poner un negocio de una panadería, que mi esposa no me cree que sé hacer pan, porque nunca le he hecho un pan, ¿verdad? Nunca le he cocinado un pan. Pero sabes una cosa, terminé la preparatoria y tenía 3 cosas en mi corazón. Número 1, quería emprender un negocio de una panadería como tal. Quería estudiar ingeniería mecánica.
pero de repente algo me pasó en mi corazón. Me acuerdo que me encontré el librito del hermano Gigi Ávila, El ayuno del Señor. No sé quién lo ha leído. El hermano Gigi Ávila ayunaba por todo. Que vamos a visitar a un enfermo, 3 días de ayuno. Iba con el poder de Dios y le sacaba el demonio de enfermedad a la persona y lo liberaba. Y luego vamos a escoger el staff. ¿Quién va a trabajar conmigo? 7 días de ayuno. Y vamos a tener una campaña evangelística en tal ciudad o en tal país. 21 días de ayuno. Era una barbaridad este hermano. Yo lo leí y yo dije, Padre, me gustaría ayunar como este hombre. No, ¿para qué dije eso? Me fui a dormir y a las 4:30 de la mañana tuve un sueño. Y el sueño que tuve es que iba caminando con mi pastor. Y iba caminando rápido mi pastor. Y de repente me dice, Beto, qué bueno que te veo, porque tengo muchas cosas que comunicarte. Y voy rápido caminando con él. Y de repente veo un carrito de hot dog. Y yo digo, pues a lo mejor el pastor tiene hambre, ¿no? Y me hago la pausa y le digo, 2 hamburguesas para llevar, pero vuélale, porque mi pastor ya se adelantó. Me las prepara bien rápido en el sueño. Agarro las hamburguesas, corro, lo pierdo al pastor, lo encuentro en un mercado y se me queda viendo y me dice, ¿dónde Chihuahua te metiste? Su estilo, ¿dónde Chihuahua te metiste? Le digo, pastor, te traje una hamburguesa. Y me dijo, así me dijo en el sueño, por tu cochina hamburguesa te perdiste muchas cosas importantes que yo quería comunicarte. 4:30 de la mañana yo ya estaba como un foco. Agarré una maleta café que no me acuerdo quién me la regaló. La llené de mis Biblias, mis libros, y me fui a San Pablo Etla con un amigo que se llama Florencio, que cuida casas de americanos. Llegué, le toqué la puerta, le digo, amigo, préstame un cuarto. Los americanos vienen una vez al año. Le digo, voy a estar 21 días. ¿Qué te parece si me rentas un cuarto, me prestas un cuarto? Y me dijo, y se puso nervioso. ¿Quién te va a dar de comer? Le digo, vengo en ayuno. Y dice, ¿y si te pasa algo? Le digo, mira, tú nada más cada mañana ve a tocarme, y si te contesto es que estoy vivo y le seguimos, ¿verdad? Y sabes una cosa, esos 21 días, cuando yo tenía 23 años de edad, marcaron y moldearon y transformaron mi vida. En el día 1, en el día 2, en el día 3, mi cuerpo temblaba del hambre que tenía y de la falta de azúcar. Yo me acuerdo que me dormí y soñé que me llovió, y esa lluvia que tuve en el sueño me fortaleció. Ya llegó el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 se me olvidó la comida. Me tomaba en la mañana un té de manzanilla con una cuchara de azúcar para poder leer, y un té de manzanilla en la noche para poder leer. Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿qué sigue? Porque ya he hecho muchas cosas. He predicado en la sierra, he predicado en la cárcel, he predicado en las calles, pero yo quiero saber cuál es tu voluntad, qué quieres que yo haga. Señor, Espíritu Santo, también revélame con quién me voy a casar. Era soltero en ese tiempo, ¿verdad? No sabía con quién me iba a casar también. Todas las peticiones ahí. Pero sabes una cosa, un ayuno marcó mi vida y me dio guianza, me dio dirección. Llegó el día número 10. En el día número 10 estaba yo leyendo el libro de Efesios, y dice Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Lo leí en la mañana, en la noche estaba orando y le dije, Espíritu Santo, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que yo haga? Y el versículo explota en mi corazón y el Espíritu Santo me habla, Beto, quiero que ames mi iglesia y que te entregues por ella. Y ahí empezó la lucha. No, Señor, está bien religiosa, son bien hipócritas. No, hombre, no. El síndrome de Elías, solo yo he quedado. Y me dijo, si tú no aprendes a amar lo que yo amo, jamás te voy a bendecir. Quiero que ames mi iglesia. Y ahí yo me peleé con Dios y le dije, Señor, la verdad, mi corazón no quiero ser pastor, quiero andar en la calle, quiero andar predicando el evangelio por fuera. Pero sabes una cosa, entendí que su iglesia es la novia de Cristo. Y en el día número 10 de ese ayuno de 21 días, Dios me habló y me direccionó a amar la iglesia
y creo que cambió mi corazón amargado por tantas cosas que he visto en la iglesia y me puso un corazón de pastor. Ese fue mi instituto bíblico. Yo tengo una pregunta: ¿qué tan desesperado estás por descubrir y escuchar la voluntad de Dios? No te muevas si Dios no te habla. ¿Para qué te mueves? Muy importante que tú tengas una palabra. De repente gente dice: pastor, Dios me habló que me venga para acá para Conquistando. ¿Seguro? Porque no nos conoces muy bien, que digamos. Nos conoces buena gente, pero cuando se trata de... Aquí se pone intenso el asunto. Y lo único que te va a sostener en esta iglesia es una palabra, no es otra cosa. Porque las iglesias tienen temporadas de todo tipo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Una palabra. ¿Qué es lo que me ha sostenido a mí como pastor por décadas? Algo que Dios me habló en un tiempo de ayuno. Y eso es lo que te va a sostener a ti también. ¿Está bien? ¿Estás pasando por una circunstancia muy dura, muy difícil? Estás en una comunidad de creyentes que están dispuestos de ayunar por ti y por la situación que estás viviendo. Termino. ¿Qué dije? Hechos 14:23. Terminamos ahí. Dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno, tipo hermano Gigi Ávila. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza, dice ahí la palabra. Pero nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Y amados, creo que si en esta semana verdaderamente me contestan, de hecho no sé si fue en la iglesia, hice la encuesta en WhatsApp y les dije qué día van a ayunar, lunes, martes o miércoles. No, les puse así, no me acuerdo, es que mandé tantos. Martes y viernes. ¿Qué día van a ayunar? Martes y viernes. ¿Y qué crees? Contestaron como 17 o menos. No somos 17, somos más. Es que yo soy nuevo, no sé cómo. Empieza a dar pasos. Acércate a alguien. Estamos estudiando esto. Vamos a ver los diferentes tipos de ayuno, qué se puede comer, qué no se puede comer y todo el tema, para que tú y yo podamos aprender. Pero ¿sabes una cosa? Es maravilloso cuando tú te acercas. Una de las cosas que yo experimenté en ese ayuno de 21 días es que sentía a Jesús al lado mío. Sentía a Jesús en esa habitación. Maravilloso. Su presencia se hace palpable, algo pasa, algo sucede, y es maravilloso el tema. Y nos va destapando, como la tubería del hermano Isidro. Nos va destapando. ¿Alguien quiere ser destapado? ¿Alguien quiere que se le salga todo, amargura, tristeza, temor, envidia, orgullo? Que se destape nuestros corazones y que nuestros canales estén completamente limpios. Ayer el equipo de Génesis, Hugo y Mari fueron, porque fue la chef, pero Hugo y Mari estaban sacando de onda de que el equipo sirvió muy bonito ayer, pero yo le atribuyo a que todo el equipo estuvieron ayunando. Amados, si no ayunamos y que empezamos a servir sin ayunar y sin orar y sin leer la palabra, nos vamos a matar, porque andamos en la carne. Pero si ayunamos, las cosas van a ser más fáciles. Póngase de pie, por favor. Oh, Jesús. ¿Qué situación estás pasando? ¿O qué está pasando en tu vida de tal manera que pareciese que Dios está distante de ti? Esta semana vale la pena de que te propongas. ¿Vale? Y Dios te conoce, no te voy a andar ahí vigilando. Si empiezas hay unos que son bien abusados, de 6 a 6 de la mañana a 6 de la tarde, y desayunan a las 5 de la mañana, ¿no?
para que aguanten hasta las 6. No, tranquilo, no te va a pasar nada. ¿Vale? A lo mejor vas a empezar a ayunar y vas a empezar a ayunar con agua. Estamos ayunando que los primeros 3 días sean absolutos, sean seco, pero tú conoces tu situación de tu cuerpo. A lo mejor vas a ayunar esos 3 días con agua, a lo mejor vas a ayunar con verduras o con frutas o con una fruta o con semillas, pero el punto que lo hagas y que empieces a dar el paso para que puedas experimentar cómo Dios empieza a manifestarse de una manera maravillosa. ¿Sale? Yo creo que si lo empezamos a practicar, amados, vamos a ser una iglesia imparable de todo lo que viene. Yo le comentaba ahorita a los de intercesión, percibo que viene algo muy grande para Conquistando Fronteras, de tal manera de que tú y yo nos vamos a preparar para lo que viene y vamos a hacer una iglesia de impacto en esta ciudad. No somos la mejor iglesia, somos una de todas las iglesias preciosas que hay en esta ciudad, pero esta iglesia tendrá una asignación y una tarea de tal manera que impactaremos esta ciudad. ¿Sí o no? Me he sentado con amigos pastores y le he dicho: la gente que tú vas a alcanzar, yo no la voy a alcanzar, pero la gente que yo voy a alcanzar, tú no la vas a alcanzar posiblemente. Porque Dios nos ha llamado con una tarea y una asignación específica como Conquistando Fronteras. Además, tengo un deseo y un anhelo y un hambre en mi corazón de ganar almas para Jesús. ¿Sí estamos? Y va a ser maravilloso todo lo que viene. Pero es importante que empecemos a dar pasos. Dile al que está a tu lado: es necesario que ayunes. Es necesario. Ya, deja de amarte tanto. ¿Vale? Las ayudas. No sé cuánto les ha pasado de que ayunas y el compadre codo que nunca te invita a comer te llama ese día. Ay, Jesús, ¿cómo es posible que hoy? No, pues reagéndalo. Dile: sí, compadre, con mucho gusto, pero tal día. ¿Vale? Y yo creo que de tal manera, para aprovechar el asunto, Dios quiere hacer cosas maravillosas entre nosotros. ¿Sale? Y que el Espíritu Santo haga una brecha. El día viernes, a ver, yo creo que no va a funcionar la encuesta. Vamos a hacerlo aquí presencial y delante del Señor. ¿Quién va a ayunar martes? Levante la mano. ¿Quién va a ayunar martes? Ok. ¿Quién va a ayunar viernes? Ok, perfecto. Están esas dos opciones de días, pero si tú quieres ayunar otro día, manda mensaje en el grupo de WhatsApp. Dile: yo no puedo martes y viernes, pero voy a ayunar lunes, o voy a ayunar miércoles. ¿Sale? Y vamos a empezar a ver la respuesta de parte del Señor. Entonces, de esta manera, el viernes en Lámparas nos venimos a echarle leña aquí. Vamos a orar con todo estas 2 horas nada más, pero le vamos a pegar con todo. Vamos a iniciar puntuales, hermanos. Entonces sí, muy importante que llegues puntual. Acuérdate, es alabanza y oración, y de tal manera de que podamos ver el cielo abierto en esta ciudad. Ok, bueno, yo sé que es complicado este tema, pero no es agradable a nuestra carne, quise decir, pero es necesario. ¿Por qué no oramos unos por otros? Que Dios nos dé gracia, que el Espíritu Santo nos dé gracia, para que se te olvide el día que te toca